Curso de perspectiva modular. Bienvenidos. Este curso, donde trataremos el dibujo perspectivo, está enfocado a disciplinas afines al diseño como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y también para dibujantes e ilustradores. En internet puedes encontrar mucha información acerca del dibujo perspectivo, pero desde el punto de vista intuitivo. Quiere decir esto 1, 2, 3 y 4 puntos de fuga. Aquí trataremos más bien la perspectiva desde un enfoque formal, desde sus fundamentos, que nos permitirán llegar a resultados como estos: un icosedro inscrito en un cubo perspectivo y otros ejercicios que estaremos realizando. Particularmente utilizaremos el método perspectiva modular, así se titula, que se diferencia de otros métodos perspectivos, que son más bien vectoriales. En sus axiomas, aquí vamos a tener un único punto de fuga, y a partir de ese único punto de fuga se podrán resolver las tres dimensiones. Si te interesa este tema, te invito a continuar con este curso y suscribirte al canal. Primero veremos una introducción, que es la perspectiva en general, y luego ya entraremos con nuestro método perspectivo, titulado perspectiva modular. La bibliografía, la burla de los sentidos, el arte visto con ojos matemáticos, habla de una relación entre las matemáticas y el arte, y cómo desde el punto de vista occidental, y particularmente el europeo, el arte y las matemáticas se desarrollaron a la par, no solo en la perspectiva, también en la composición y también en las formas, particularmente en la arquitectura. El segundo libro, Perspectiva Modular, Método para Arquitectos y Disciplinas Afines, es la bibliografía principal de este curso, porque aquí se describe el método gráfico de la perspectiva modular. El autor, Tomás García Salgado, tiene otros libros de la editorial Trillas, que lamentablemente ya están descontinuados, donde se pueden encontrar el método matemático y otros ejercicios sobre este método perspectivo. Pero con este libro, Perspectiva Modular, basta para ver el método gráfico. ¿Qué es la perspectiva? Es algo muy intuitivo. Tú ya lo puedes saber. Tú sabes que los objetos, entre más alejados estén, más pequeños se ven. Y entre más cercanos, más grandes se aparecen ante nosotros. Eso era una intuición que ya existía en la época. Como sabes, la perspectiva nace en el Renacimiento. Ahí se sistematiza. Entonces lo importante no es solo saber que un objeto se nos presenta más pequeño entre más alejado y más grande entre más cercano, sino sistematizar este conocimiento para que podamos dar medición exacta de qué tan alejado o qué tan cercano se nos va a presentar. Aquí es donde surge la intuición del ángulo de visión. No solamente se trata de que un objeto entre más alejado, más pequeño se nos presenta, sino que su ángulo de visión, dado por una línea horizontal de piso y una línea diagonal desde los pies del observador hasta la cabeza del objeto, ese ángulo dado en esas dos líneas va a ser también pequeño si el objeto está muy alejado, y va a ser más grande si el objeto es más cercano a nosotros. Y no solamente tenemos esa magnitud del ángulo, sino también esta distancia d o d', que va a ser crucial para establecer más adelante el ángulo de visión de nuestra perspectiva, que deformará o mostrará los objetos de distinta manera según el ángulo de visión que estemos utilizando. Así como en las cámaras fotográficas, dependiendo del lente,
la imagen cambia, también va a cambiar nuestra representación. Esto lo veremos más adelante. No solamente se tenía esa intuición sobre el ángulo de visión en ese entonces, sino que también podemos encontrar en distintas pinturas de la época, como si tenemos un plano horizontal de piso y uno de techo, las fugas de estos planos horizontales van a caer en una línea vertical al centro de la pintura. Aún no se contaba con la intuición del punto de fuga único, pero se sabía que todas estas líneas iban a caer en una vertical. Tú puedes encontrar en distintas pinturas, si trazas líneas en los pisos que puedes encontrar en esas pinturas, vas a encontrar puntos de fugas muy extraños que caen aquí, que caen acá, pero a veces sí puedes encontrar esta intuición, que van a caer en una línea vertical al centro. De a poco, fíjate cómo se empieza a sistematizar el conocimiento sobre la perspectiva, hasta que llega un personaje llamado Filippo Brunelleschi, que no solamente es el que inventa la perspectiva, sino que es el primer arquitecto, así se le considera, de la época. Porque antes el arquitecto nada más era un simple artesano, constructor, y a partir de aquí se toma su papel, se le da mucha importancia como aquel que diseña todo el proyecto y el edificio. Esto no solamente sucede, tú sabes, en la arquitectura, también el pintor se le empieza a dar un poco de reconocimiento, que si a mí me lo preguntan, esto tiene que ver directamente con el humanismo de la época renacentista, donde el hombre es el centro de todo el universo. Entonces, el hombre como el creador de la obra se le da un poco de reconocimiento en ciertas artes como la pintura o la arquitectura. Aquí tenemos la maqueta de la cúpula de la Catedral Santa María de Fiore de Filippo Brunelleschi, o diseñada por Filippo Brunelleschi, una de las cúpulas más grandes de la época. Lástima que Filippo Brunelleschi no escribió nada. Él no escribió su método perspectivo, y más bien fue Battista Alberti el que sistematizaría el método perspectivo. Pero bueno, al menos sí lo demostró ante sus colegas. Tiene una historia muy interesante, donde le llama a todos sus colegas, manda a llamar a cada uno de ellos, manda a uno de sus asistentes, de sus estudiantes de taller, y manda a decir a todos los pintores de ahí de la región, y les dice: vengan, vengan, yo les voy a mostrar la precisión de mi método perspectivo. Entonces él ya había preparado en una tablilla de madera una pequeña pintura, y en esa pintura él había pintado, valga la redundancia, el baptisterio, y él quería mostrar cómo su pintura era tan precisa como la visión misma, y no había diferencia entre el baptisterio y su pintura. Él ya había calculado anteriormente que te tenías que posar en un lugar muy preciso y desde ahí ver el baptisterio, porque sus cálculos los había realizado desde ese preciso punto. Entonces mandó a uno de sus colegas a posarse en ese punto y ver a través de esta tablilla, donde tenía un pequeño agujero, y ver el baptisterio. Luego enseguida, con su mano izquierda, colocaba un espejo entre el baptisterio y su tablilla de madera, y podía ponerlo, quitarlo, y ver el baptisterio y ver la tablilla. Y así pudo demostrar que no había diferencia entre el baptisterio y su tablilla, eran iguales. Y así demostró su método perspectivo y la precisión. Pero, como te digo, Filippo Brunelleschi nunca escribió nada. Fue más bien Alberti Battista quien en su tratado sobre de la pintura
Habla de distintos temas, no solo de la perspectiva, habla también, por ejemplo, sobre el oficio del pintor, habla sobre el color y habla sobre distintos temas. Aquí empieza a sistematizar ya el método perspectivo, solo que lástima también que Alberti nunca hizo ninguna ilustración. Entonces todo lo que puedes encontrar ahí se tiene que interpretar. También porque, como él mismo reconoce, no era matemático. Entonces mucho del lenguaje que ahí puedes encontrar se torna oscuro ante nosotros. Es por eso que aquí tenemos algunas interpretaciones. Él nos habla del cono de visión, una pirámide truncada, a través de la cual ve el mundo o la persona. Y todo esto se da a través de un cuadro o pirámide, perdón, plano perspectivo. Esta pequeña cuadro va a ser una ventana de visión, que sería este pequeño rectángulo que tenemos aquí. Alberti le llama cuadro, nosotros le llamaremos plano perspectivo. Y esa pequeña ventana de visión es a través de la cual tú ves todo el mundo. Y ahí se va a representar todo lo que tú ves. Porque si a mí me preguntan, el mundo parece ser tridimensional, pero se nos muestra a nosotros en dos dimensiones. Nosotros vemos en dos dimensiones. Si viéramos en tres dimensiones, podríamos saber qué hay detrás de un objeto. Y no lo podemos saber. No vemos de un solo vistazo toda la realidad, sino que solamente vemos lo que nos presenta enfrente y en dos dimensiones. Justo como es en dos dimensiones, no sabemos las dimensiones precisas de un objeto. Se presentan deformadas. Se presentan deformadas según la profundidad a la que están. Es ahí el meollo de cualquier método perspectivo. Saber representar de qué tamaño debe de ser un objeto según su profundidad. Y eso lo podemos ver en esta representación. Va a estar el observador a una distancia d, a una altura p, y entre el mundo tridimensional y el observador vamos a tener un plano bidimensional. Ahí se va a plasmar toda la realidad. Esto, recuerda, es un modelo matemático, o sea, no quiere decir que sea la realidad así, simplemente un modelo, así como un escultor esculpe su escultura, está representando, en este caso, un fenómeno de la realidad. El modelo es preciso en el sentido de que explica la realidad, no tanto de que sea la realidad en sí. No tenemos nosotros una cartulina enfrente, si acaso la retina podría ser, pero es un modelo que es muy preciso para representar estos objetos tridimensionales. Entonces, teniendo en nuestros pies un panel ajedrezado, cada una de estas esquinas fugará al punto O, donde está el observador, y ahí donde interseque este plano pi', ahí se va a representar el objeto. Tenemos dos planos, pi y pi'. Pi es realmente el plano original, que estaría al límite, y pi', así lo representa Alberti, es un plano inferior porque su representación es escala. En nuestro método perspectiva modular, no va a existir un plano pi', ya veremos más adelante. Alberti aquí sí lo propone, y a su vez descubre que no solamente la representación se va a dar ahí en la intersección del plano pi', sino que este plano del panel ajedrezado va a fugar a un punto O' al infinito, al centro de este cuadro de visión. Ese es el método perspectivo de Alberti, el primero sistematizado, que lo podemos encontrar en su tratado de la pintura. Ahora nosotros vamos a ver nuestro método perspectivo en particular, donde tenemos un axioma muy interesante, donde tenemos un único punto de fuga. Y a través de ese único punto de fuga se van a representar todas las tres dimensiones. Pues vamos a eso. Antes de ir
ya con nuestro modelo perspectivo. Faltó mencionar la vista de perfil que propone Alberti, la vista de lado. Aquí podemos ver cada uno de los mosaicos de nuestro panel ajedrezado y cómo sus fugas que van hacia el punto O intersecan al plano perspectivo o al cuadro a distintas alturas. Esto era ya una intuición que ya se tenía, lo que te había comentado, que entre más cercano esté el objeto, mayor su ángulo de visión, entre más alejado, menor su ángulo de visión. Y lo podemos ver expresado aquí. Para el primer mosaico tiene un ángulo de visión mayor y el último mosaico tiene un ángulo de visión menor. Y esto se va a traducir en un corte en el plano perspectivo a distintas alturas. Este es el meollo de cualquier método perspectivo, este corte que se va a dar aquí. De esta manera podemos obtener nosotros la altura en que se va a representar cada objeto según su profundidad. Y este era el método perspectivo que nos proponía Alberti. Ahora vamos a ver nuestro propio método titulado perspectiva modular. Y vamos a entenderlo desde los axiomas. El primer axioma dice: los rayos visuales del observador parecen concurrir al punto de fuga PF al infinito, aunque en realidad son paralelos. Estos rayos visuales conforman el campo visual del observador. Vamos a revisar de qué se trata esto. Dice que cada uno de estos objetos va a ser paralelo. Lo podemos ver aquí. Todos estos son paralelos, los rayos visuales. Y se muestra aquí en este caso, en el cuadro, se muestran en su verdadera magnitud porque están al límite del cuadro. No hay deformación. Pero van a fugar a un punto al infinito. Y se van a mostrar como que se unen, pero en realidad son paralelos. Todos estos rayos van a conformar el campo visual del observador. El campo visual del observador es la parte visible. Es la porción del mundo físico visible que está después del plano perspectivo. O sea, toda esta pirámide que tengo en morado. Y va a estar conformada por rayos paralelos que van al infinito y parece que se unen. Eso trata el primer axioma. Luego el teorema 1 nos dice: el campo visual del observador, CV, fuga a un y solo punto de fuga PF en el plano perspectivo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. El teorema 2 dice: cualquier otro sistema de líneas paralelas que no fugue al punto de fuga, fugará un punto de fuga asimétrico PFA, ya sea dentro o fuera del plano perspectivo. Esto quiere decir que todo lo que nosotros conocemos tradicionalmente como puntos de fuga, 1, 2, 3, 4 puntos de fuga, aquí se van a considerar puntos de fuga asimétricos, porque en realidad vamos a tener un único punto de fuga al centro. Pero pueden haber puntos de fuga asimétricos, que estos más bien serían puntos de fuga propios de un objeto, más no propios de nuestro sistema. El punto de fuga del sistema va a ser único y va a estar al centro, al infinito. Y los puntos de fuga asimétrico más bien dependen del objeto. Y pueden caer dentro o fuera del plano perspectivo, porque a lo mejor el punto de fuga está hasta allá, pero no lo vemos. O podría estar aquí, y sí lo vemos. Eso queda más claro con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos puntos de fuga aplicarían para cada uno de estos cubos? Tenemos 3 cubos. Dime tú cuántos puntos de fuga tenemos para cada uno. Pausa el video y ahorita vemos la respuesta. Ok. A lo mejor contestaste 1, 2 y 3 puntos de fuga. Bueno, estos puntos de fuga aquí se van a considerar asimétricos, porque son propios del objeto, mas no son propios de nuestro sistema. En el sistema vamos a tener un único punto de fuga al centro, este blanco. Y por otro lado, los puntos de fuga asimétricos son propios del objeto. En el primer rectángulo, en el primer cubo, tenemos un punto de fuga al centro, el clásico. En el segundo tenemos 2 puntos de fuga a los extremos.
Y aquí está lo que se comentaba en el segundo teorema, de que pueden caer dentro o fuera del plano perspectivo. En la imagen original no veíamos los puntos de fuga, pero acá ya lo vemos. Entonces, a lo mejor en el plano perspectivo, en la imagen, no se van a ver, pero ahí están los puntos de fuga simétricos. Lo mismo sucede con el tercer caso, por ahí andaban y puede caer ahí bien lejos el punto de fuga, pero ahí está el punto de fuga, pero asimétrico. Entonces, punto de fuga propio del sistema va a ser único y al centro, al infinito. Punto de fuga del objeto, puede haber varios, y pueden caer afuera del plano perspectivo y se consideran puntos de fuga asimétricos. Esto queda muy claro si tú te preguntas qué pasaría si este cubo empieza a rotar. ¿A dónde van sus puntos de fuga? Por ejemplo, yo aquí tenía un punto de fuga, pero si comienzo a rotar este cubo, pareciera que va a aparecer otro punto de fuga y se van a estar moviendo. Pero eso está raro, no, el punto de fuga no se mueve. Lo que se movió fue el objeto. Lo mismo pasa con el tercer cubo. ¿A dónde se van sus puntos de fuga? Bueno, pareciera que aparecen y desaparecen. Pero no, siempre van a estar en un mismo lugar, solo que depende del cubo, de cómo estaría su rotación. Por eso aquí solamente utilizamos un único punto de fuga. Porque imagínate representar tres objetos con orientaciones bien distintas. ¿Dónde están sus puntos de fuga? ¿Cómo los encontramos? Aquí con un único punto de fuga podremos representar cualquier orientación. Y al final llegamos a esto, nuestro modelo del campo visual. Recuerda que el campo visual es lo que se muestra visible ante nosotros. Todo lo que está después del plano perspectivo para allá, que conforma la pirámide truncada. Y va a estar conformado por el propio plano perspectivo, que Alberti le llamaba cuadro, por un punto menos P, que va a ser del observador, y por dos planos de simetría. Se llaman de simetría porque son iguales, nada más que uno es perpendicular al otro. El plano de simetría X y el plano de simetría Y. Vamos a tener entonces coordenadas X positivo, Y negativo, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, P positivo y P negativo. El P es como si fuera la Z. Y eso va a conformar nuestro modelo del campo visual. Entonces vamos a necesitar una red. Una red dada por el plano de simetría Y y un plano de simetría X. Podemos representar lo que se salga fuera de estos planos perspectivos. Lo que esté fuera de la pirámide truncada. Sí se puede. Vamos a ver cómo más adelante. Representación del espacio geométrico. Será tema para el siguiente video. Queda atento al canal y también puedes ver el dibujo rápido en mi cuenta de Instagram. Adiós.